Listo. Espero que se encuentren bien. El día de hoy iniciamos con la segunda tutoría para la asignatura 02098, Estudios Sociales 2 para primer y segundo ciclos. Mi nombre es Carlos Chávez Barquero, profesor de la Cátedra Didáctica de los Estudios Sociales, y es un placer que pueda acompañarme el día de hoy en esta segunda tutoría. El tema que vamos a abordar es la unidad 2. La unidad 2 tiene por nombre elementos didácticos en los escenarios educativos inclusivos. La unidad 2 aborda aspectos de las tres ciencias preponderantes de los estudios sociales en educación primaria, que son geografía, historia y formación ciudadana. El día de hoy, en esta tutoría, vamos a abordar específicamente los elementos relacionados con geografía. Entonces, vamos a dar inicio. Un índice de contenidos para ver un repaso de lo que vamos a abordar en esta tutoría. Primero, una introducción al tema. Vamos a hacer también una lectura de resultados de aprendizaje que trae la unidad, que siempre es importante repasarlos, conocerlos para hacer una lectura cuidadosa de ellos, que es lo que se va a responder en esta segunda unidad. Luego vamos a abordar qué es la didáctica en área de geografía, el espacio geográfico. Vamos a ver un video de la temática. Vamos a hablar de tecnologías geoespaciales, capacidad de observación, espíritu geográfico, geolocalización, geografía humana y física, cuidado del medio ambiente y el aprendizaje basado en problemas. Vamos a cerrar con eso para que nos quede al final unos 25 minutos para hacer una lectura de la actividad 2 que está disponible por las próximas semanas y posteriormente también escucharlos y escucharlas si tienen alguna consulta de la actividad, alguna duda. Entonces, esa es la agenda de trabajo. Recuerden igual que si gustan participar cuando vamos desarrollando algún tema, pueden levantar la mano y yo me voy a dar cuenta acá porque se me va a mostrar, aunque estoy compartiendo pantalla, se me va a mostrar que alguien levantó la mano. O bien, si no, también pueden encender el micrófono y hacemos una pausa en ese momento para escucharlos, escucharlas y atender la consulta específicamente del tema que estemos abordando en ese momento. Entonces vamos a dar inicio con la lectura de los resultados de aprendizaje. Esta unidad trae tres resultados de aprendizaje. El primero es distingue la importancia de los estudios sociales en el trabajo de aula para la formación de personas en distintos contextos educativos inclusivos. Un segundo es identifica aspectos didácticos elementales que están relacionados con procesos de aprendizaje en las tres ciencias preponderantes que ya hemos mencionado, historia, geografía y formación ciudadana, como ciencias preponderantes de los estudios sociales para el desarrollo adecuado de esta asignatura en los diferentes escenarios. Y un tercero, diferencia de los elementos teórico-prácticos de la didáctica de los estudios sociales que se requieren para la formación pertinente de las personas. Entonces, el día de hoy vamos a abordar esos tres resultados de aprendizaje, pero específicamente en el área o de la didáctica de la geografía, que es lo que nos va a ocupar hoy también. O a modo de introducción, recordar que la asignatura de estudios sociales para primer y segundo ciclos es una de las más importantes por la cantidad de lecciones que cuenta en la malla curricular de primer y segundo ciclos, pero también porque brinda o constituye un soporte importante para desarrollar actitudes, valores, habilidades y conocimientos que buscan o orientar a las personas estudiantes hacia el bienestar de las personas, de los grupos humanos, de la humanidad y también la preservación del planeta, que recordemos que venimos en la unidad 1 de ver que es uno de los desafíos que tiene la especie humana de diferentes temas como las guerras, el cambio climático, entre otros. Por tanto, si eso es lo que constituye la asignatura y esa es su importancia, esto va a otorgar
al proceso de mediación pedagógica un papel muy importante, es decir, sumamente relevante para la formación del estudiantado. Y eso va a implicar conocimiento de la didáctica en las tres ciencias preponderantes: geografía, historia y formación ciudadana. Y ese es un imperativo que toda persona que, como nosotros, que aspiramos a ejercer la docencia, tenemos que tener claro el conocimiento de la didáctica de esas tres ciencias, que el día de hoy vamos a hacer un repaso por la geografía. Ahora sí, vamos a iniciar con el área o la didáctica en el área de la geografía. Hay un primer problema que presentan las personas docentes que imparten la asignatura de estudios sociales, y es que hay un escaso reconocimiento de la importancia de esta disciplina en los procesos de formación integral de la persona estudiante. ¿Por qué? Porque se suele dar un significado o una importancia preponderante a otra ciencia, por ejemplo, a la historia o también incluso a la formación ciudadana, con valores, con reglas que las personas estudiantes deben cumplir tanto en el salón de clase como en la sociedad costarricense. Pero a veces nos olvidamos que la geografía también es importante, es muy importante. ¿Y qué significa el estudio y la comprensión de la geografía? Para los autores Romero, Campos, González y Acosta, ellos mencionan que es pensar el espacio, abstraerlo, conceptualizarlo, es decir, definirlo, y desarrollar competencias espaciales, es decir, vivir el espacio, saber moverse dentro de él, pensarlo, representarlo y transformarlo. Eso es lo que los autores mencionan como significado y comprensión de la geografía. Tres grandes momentos del espacio, que esto es importante porque incluso estos tres momentos del espacio forman parte de la actividad número 2. Entonces, vamos a comentarlos, vamos a definirlos y también más adelante vamos a hacer un trabajo con estos tres espacios, tres grandes momentos del espacio. El primero es el espacio vivido. Es aquel cuando el niño tiene una relación directa. Por ejemplo, lo que está, que es físico y está cerca de él. Tiene un contacto por su vivencia, por su movimiento dentro de él. Entonces podríamos hablar de su casa, quizás de algún salón donde va a jugar, la plaza de fútbol, eh, algún lugar donde le guste ir los fines de semana con sus encargados legales, por ejemplo, y también la escuela, por ejemplo. Eso sería como lo más cercano, lo más conocido, y es el espacio aquí, es el más inmediato. Eso se define como el espacio vivido. Entonces, eso, el espacio vivido se adquiere sobre todo en los primeros grados, en los primeros años, y está relacionado a lo más cercano de la persona estudiante. Para diferenciarlo, por ejemplo, de el espacio percibido, es el que el niño puede observar. Vean que aquí agregamos dos cosas. Vamos a observar y vamos a definir. El niño define y observa. Observa y define la posición de los objetos, no solo con relación a él, a sí mismo, sino a otros niños, por ejemplo, o a otros objetos. Es el espacio del allá. Además, el niño puede distinguir distancias, cuánto separa que la casa de la escuela, la casa del centro comercial, de la clínica, de la pulpería, y sirve también para establecer cierta extensión del espacio como punto de referencia para aprender los puntos cardinales. Esto lo podemos observar en niños de tercer y cuarto grados aproximadamente. Entonces, vean la diferencia del primer espacio, del primer momento, del espacio vivido con el espacio percibido. En el primero hay un contacto con lo que está más cerca a él, con lo que es más próximo. Aquí, por ejemplo.
Entonces, hablábamos de su casa, mientras que en el espacio percibido ya el niño puede observar y va a definir ciertos objetos, ciertos lugares en posición a él o a otros objetos o a otros niños. Entonces, uno se adquiere en primer, segundo grado, por ejemplo, en los primeros años, mientras que otro, el espacio percibido, es propio para niños de tercer y cuarto grados. Y tenemos ahora el espacio concebido. Es aquel en el cual el niño puede pensar o recordar, aun cuando no esté en ese lugar físicamente. Requiere mayor grado de abstracción para poder lograr esta tarea de pensar, de recordar, y el niño es capaz de desarrollar la habilidad de la localización, incluso de espacios que no conoce. Esta capacidad se puede observar en niños de quinto y sexto grados, ya que su pensamiento le permite extraer el espacio y representarlo. Entonces, veamos que estos son los tres espacios que tenemos, los tres grandes momentos del espacio: espacio vivido, espacio concebido y espacio percibido. Es fundamental comprender el papel que tiene la persona docente que imparte la asignatura de estudios sociales para poder desarrollar esta percepción espacial en el estudiantado, y cuáles son estas tareas y este papel clave, importante, relevante que tiene la persona docente. Por ejemplo, desde la mediación pedagógica de la geografía, no puede limitarse solamente a elaborar un mapa, por ejemplo, o a memorizar datos geográficos, la capital, eh, la ciudad más importante. Tiene su relevancia, obviamente, pero no puede limitarse a eso. Tiene la persona educadora, la persona docente, que comprender estos tres momentos del espacio y sensibilizar sobre todo a la población estudiantil sobre la importancia, la trascendencia y la complejidad de los fenómenos geográficos. Y por tanto, también va a significar un escenario educativo como el espacio para desarrollar habilidades. Es decir, desde el salón de clase, la persona docente puede empezar a desarrollar técnicas, utilizar distintos recursos, distintas herramientas que permitan una reconstrucción y una aplicación de conocimiento por parte del estudiantado. Y esto es posible, como dijimos, desde diversas estrategias de mediación pedagógica, utilizando distintos recursos, herramientas que ofrece la didáctica de la geografía. ¿Para qué? ¿Para qué hay que saber geografía? Bueno, es importante para conocer y comprender el mundo, para detectar las necesidades humanas. Siempre tenemos que estar pendientes de los familiares, de los amigos, de los conocidos, de las personas de la comunidad y en sí del país, de la región y del planeta. Detectar esas necesidades humanas, y la geografía nos puede colaborar en ese proceso para poder interactuar adecuadamente con distintos grupos humanos, distintas culturas, distintas religiones. La posibilidad de argumentar los saberes, esto también es fundamental. La geografía nos va a dar herramientas, nos debería dar herramientas para poder tener razones, argumentos, conocimientos y poderlos comunicar, debatir con otros grupos humanos, con otras personas, con otros compañeros. ¿Qué saber de la geografía? Causas, efectos y nivel de impacto de las actividades humanas. Esto es importante. En la actualidad es clave porque eh, permite conocer diferentes acontecimientos a nivel mundial, a nivel regional, a nivel local, y sobre todo las causas que los originaron, pero también los impactos que tienen para un lugar en específico, para los seres humanos, entre otros. Así como utilizar destrezas geográficas
como herramientas de conocimiento e investigación. ¿Cómo aprender geografía? Podemos socializar inquietudes que tengamos del tema. También se puede en un salón de clases socializar esas inquietudes en un primer momento, por ejemplo, con una lluvia de ideas, con preguntas generadoras, escuchando al estudiantado. Análisis y depuración de información. Vamos a revisar fuentes de información que quizás hemos buscado, que la persona docente lleva, y se va a hacer un análisis, una depuración de esa información. Vamos a hacer una búsqueda grupal de mayor información. También podemos de esta manera fomentar el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo y un análisis, un procesamiento y una sistematización de esa información que también es importante. ¿Ok? Vamos ahora a observar el video que aborda temas para un abordaje crítico de la geografía en la didáctica de los estudios sociales. Aborda distintos temas que son claves para la geografía, para la ciencia de una de las ciencias preponderantes de los estudios sociales y vamos a prestar atención. Posteriormente lo vamos a comentar. Entonces voy a ver si estamos compartiendo sonido. Vamos a verificar eso. Ahora sí, estamos compartiendo sonido. Deberíamos escucharlo. Entonces voy a darle play. Voy a hacer la pantalla un poco más amplia para verlo mejor. Y si no se escucha, me dicen para detenerlo y volver a compartir. Es el abordaje crítico de la geografía en la didáctica de los estudios sociales. Vamos a iniciar. Como docentes y estudiantes, se es parte entonces de un escenario que va más allá de las propias fronteras nacionales de los países y en que los acontecimientos que ocurren en algún otro lugar de la Tierra y que tienen variadas repercusiones sobre las sociedades en forma instantánea e inusitada. Desde el ámbito del proceso de enseñanza y aprendizaje, es llegar a brindar una respuesta acerca de cómo los seres humanos, la sociedad en su conjunto, necesita tomar decisiones acerca del mejor aprovechamiento del espacio geográfico, sin poner en riesgo a las futuras generaciones. El espacio geográfico es el objeto de estudio de la geografía, es multidimensional, pues corresponde a un concepto conformado por dimensiones naturales, es decir, vegetación, suelo, clima, agua, entre otras, y dimensiones sociales y culturales, economía, sociedad, valores y costumbres, acerca de cómo se ocupa y distribuye el espacio habitable. Para precisar mejor el estudio del espacio geográfico, los estudiosos toman en cuenta tres principios: la localización, la distribución y la interrelación. La geografía descriptiva tiene sus cimientos en la geografía escolar de tradición francesa y también alemana. Este enfoque se pretende neutro, oculta conflictos, contradicciones y cuestiones problemáticas. La geografía crítica y analítica empieza a tomar forma a partir de los años 60 del siglo XX. En ella hay un marcado énfasis en una toma de conciencia de los problemas del mundo, razón por la cual se habla de una geografía de carácter global. Concepto de sistema. Un sistema simboliza la interacción y la interdependencia que originan un todo unitario y le da funcionamiento a un objeto. Concepto de sistema natural. En cuanto a sistema natural, la Tierra está formada por una serie de capas. Concepto de sistema cultural. En el sistema cultural, el ser humano ha modificado el medio ambiente y lo continúa haciendo con el fin de obtener el mayor beneficio posible que brinda la naturaleza. La adopción de una visión epistemológica de la geografía, en la cual la función del docente como figura única o central del currículo va perdiendo fuerza para ir siendo sustituida por un conjunto de relaciones de enseñanza y aprendizaje. Estas se hallan basadas en la mediación pedagógica de una figura docente que orienta al estudiantado en cómo aprender a utilizar la vasta cantidad de información existente, habilidades cognitivas y procedimentales de la geografía, sociedad del conocimiento. Mediación pedagógica activa.
organización del espacio geográfico, estudiantes críticos e informados con visión analítica, utilización de los mapas cognitivos en geografía. El mapa cognitivo en la educación geográfica busca contribuir a formar al ciudadano para que tenga una noción más clara del territorio que habita y para que adquiera conciencia de ese espacio en sus particularidades que pueden ser asociadas con la forma en cómo se perciben la convivencia, el conflicto, el dominio y la cooperación. Existen tres tipos de elementos que son básicos para confeccionar el mapa cognitivo y que son los hitos o mojones, las rutas y las configuraciones. Los hitos o mojones son aquellos objetos que llaman la atención o aquellos puntos de decisión del entorno que más se perciben o se recuerdan y alrededor de los cuales transcurren y se coordinan las acciones. Las rutas tienen que ver con ir de un mojón a otro o establecer una secuencia. Las configuraciones complementan los mojones y las rutas y son el medio por el cual se puede almacenar toda la información dentro de un entorno en una sola estructura cognitiva. ¿Cómo se construye el mapa cognitivo? Una primera etapa, orientación geográfica. El estudiante debe reconocer claramente el lugar que se está estudiando y necesitará identificar puntos estratégicos que llaman su atención. Segunda etapa, sistema de referencia conceptual. El estudiante debe ir desarrollando ideas previas para clarificar la relación entre un mojón y otro. Tercera etapa, explicación de la representación espacial. El estudiante estará en capacidad de explicar su configuración o representación del mapa mental mediante los conocimientos que pudo asimilar. Cuarta etapa, presentación del plano cartográfico como una figura mental dibujada sobre el papel. Visita de campo constituye un medio para la adquisición de conceptos mediante la experiencia directa. Es una actividad de aprendizaje que se debe realizar para comprobar in situ los hechos y las aseveraciones o recabar los datos específicos de que trate el estudio o asunto en cuestión. Las visitas de campo son una tarea incuestionable de la geografía escolar. Momentos en el desarrollo de la visita de campo. Primero, planificación de la visita. Solicitar las autorizaciones necesarias al centro educativo, padres e instancias que correspondan. Determinar fecha, hora y duración de la actividad. Tomar en consideración que la visita forme parte de las actividades de mediación pedagógica planteadas en el planeamiento didáctico. Los objetivos deben ser redactados con claridad. Realización de la visita. Es clave tener listo el instrumento que permita la recolección de información. Socialización de resultados. Luego de interpretar los resultados, se realiza el informe escrito. No hay que olvidar que la finalidad de la educación primaria es propiciar una formación que facilite la adquisición de elementos básicos como la expresión oral, la lectura, la escritura, el cálculo y una progresiva autonomía en la toma de decisiones para solucionar problemas. La utilización de la información digital como un aporte para abordar dinámicamente el estudio de la geografía. GPS, por sus siglas en inglés, permite ubicar en el globo terrestre cualquier objeto con precisión y exactitud. Esta innovación, originalmente militar, funciona mediante una red satelital que logra cubrir la superficie planetaria para localizar diferentes objetos mediante las coordenadas geográficas. Se busca que el alumno pase de ser un receptor pasivo de información geográfica a un sujeto activo que es consciente de su entorno local en un contexto global. Ventajas y desventajas de la tecnología digital en el conocimiento geográfico. Entre las ventajas, la reducción de costos al no utilizarse el texto impreso, el acceso de todo público a la tecnología y el gran compromiso de todos los actores del proceso educativo con las aplicaciones tecnológicas en el currículo, estudiantes denominados nativos de la tecnología y la digitalidad. Desventajas. Hay que tomar en consideración la brecha digital entre quienes tienen y no tienen acceso a la tecnología, fallas de la conectividad, el alto costo del material de los equipos y de la producción de los objetos didácticos digitales. Estos son los datos básicos del tema. Invitarlos a suscribirse al canal. Ok, entonces acabamos de finalizar con el video.
que describe aspectos, por ejemplo, que la geografía física, la geografía humana. También abordamos aspectos de el mapa cognitivo en geografía y su importancia, la gira de campo, una visita de campo, las tres etapas que tiene la planificación, el día de la gira y la socialización de lo abordado en la gira, que tiene que tener cada una de sus etapas un orden y una claridad para que las personas estudiantes acompañadas junto a la persona docente puedan aprovechar ese espacio distinto al espacio de aula y que es muy importante además en la asignatura de estudios sociales, específicamente en la geografía. También cerramos con algún abordaje de las tecnologías que también más adelante vamos a repasar. Hasta aquí tenemos alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran compartir para brindar el espacio. Todo bien hasta ahorita. Ok, entonces vamos a continuar. Vimos antes en el video que hablábamos de las tecnologías y se hablaba de ventajas y desventajas. Entre las ventajas está que hay un conocimiento por parte del estudiantado de las tecnologías, porque muchos de ellos tienen un contacto casi que a diario con los aparatos tecnológicos, con alguna aplicación, algún juego, una computadora en algunos escenarios, etcétera. Pero también hay serias desventajas, como las tasas de desigualdad social que han aumentado en el país y que no todos tienen acceso a la tecnología. Eso por un lado también. Los avances científicos y tecnológicos que han ocurrido en los últimos años, y sobre todo desde mediados del siglo XX, han tenido un impacto y una transformación que ha impactado distintas áreas, distintas zonas, regiones del planeta, pero también áreas del conocimiento y de la acción del ser humano. Entonces, tenemos recursos digitales como mapas digitales, imágenes satelitales, proyecciones, medios audiovisuales, y esto está posibilitando una construcción activa del conocimiento por parte del estudiantado, especialmente si adicional en sus hogares o en el centro educativo se cuenta con Internet y con algunas otras herramientas como teléfonos inteligentes, computadoras, que muchas veces también están presentes en un porcentaje de hogares costarricenses y de centros educativos. ¿Qué son las tecnologías de geoespaciales? Son herramientas, las vamos a definir como herramientas que van a permitir visualizar, medir, localizar y analizar objetos de la superficie terrestre. Y existen algunos ejemplos. Por ejemplo, visualizadores en la web como dos de la plataforma Google, eh, mapas y el planeta Tierra, sistema de información geográfica, cartas colaborativas en la web, sistemas de posicionamiento global, GPS, que recordemos que muchos de estas herramientas, no nacen con un fin educativo o con un fin necesariamente comercial, como hoy día también se tiene, sino que nacieron con fines militares. Muchas de las aplicaciones surgen con fines militares, pero también, como dice acá en el subtítulo de la diapositiva, se expande, llega, han impactado otras áreas del conocimiento y otras acciones del ser humano. El uso de todas estas herramientas en el proceso de enseñanza y aprendizaje fortalece el desarrollo del pensamiento espacial. A través de la incorporación de las tecnologías de la información, para transitar la conceptualización del espacio hasta su representación y la capacidad de razonamiento para la solución de un problema
territorial. Por eso son importantes y se pueden utilizar en el plano educativo. Hay cuatro cambios que se generan con las tecnologías geoespaciales y digitales. Por ejemplo, un cambio en el proceso educativo, porque las tecnologías de la información y la comunicación han extendido los espacios formativos. Ya no solo se aprende en los centros educativos, en los muros escolares, sino que también con las tecnologías, con las herramientas digitales, las personas, estudiantes pueden aprender en sus hogares o mientras están jugando o mientras están con el celular, con la computadora y quizás estén utilizando alguna de estas herramientas digitales y les va a permitir un proceso de aprendizaje. Cambian los objetivos educativos. El fin de la educación es preparar de manera integral a las personas estudiantes para su inserción en la sociedad y es importante conocer las tecnologías de la información para que esa inserción sea exitosa en un mundo como el actual. Cambios en los centros educativos. Los estudiantes, las personas docentes, administrativos, deben tener conocimientos y habilidades para el empleo de la parte tecnológica. Es importante. Lo vimos en pandemia hace 5 años, cómo afectó, cómo tuvo un impacto en algunas personas docentes, en algunas personas estudiantes, y no solamente por el hecho de que no contaban quizás con algún recurso tecnológico, porque también estuvieron esos escenarios que siguen existiendo, sino porque podían tenerlo, pero no estaban acostumbrados a manejar las tecnologías y fue algo complejo. Entonces, es importante ese cambio en la actualidad y en los contenidos didácticos. Las personas docentes tienen a su disposición hoy día una serie de recursos digitales como juegos didácticos, materiales audiovisuales, entre otros recursos que permiten hacer un abordaje didáctico de la geografía de una manera innovadora, de una manera dinámica, distinta, diferente a como era hace 20 o 30 años. Acá tengo una herramienta que quiero compartir. Me dicen si se está visualizando. ¿Me confirman, porfa? Si visualizamos Google Earth. Sí, profe, ahí se ve. Ok, gracias. Esta herramienta nos permite a nosotros, como personas docentes, hacer un- un uso de ella en el salón de clases. Sí, podemos hacerlo siempre y cuando, bueno, esté dentro de nuestro planeamiento didáctico, exista la posibilidad de utilizarla, ya sea en un video BIM, en una pantalla, porque hay un laboratorio de cómputo y tenemos planificado una visita. En, lo hemos estructurado, lo hemos planificado para alguna dinámica y que la persona estudiante la pueda conocer, podamos hacer algún trabajo en equipo. Entonces, esta herramienta, que era una de las que veíamos ahí, tiene una serie de teclas. Vean acá donde dice ayuda. Entonces, queremos presentarlas, algunas de navegación, algunas por si ocupamos guardar un archivo, si ocupamos una mejor visualización también, si ocupamos añadir algo, vamos a medir una distancia de un punto a otro y queremos añadir un marcador para posteriormente añadir otro y medir la distancia. Bueno, todo eso lo podemos hacer y en esa pestaña de ayuda está la ubicación de algunas teclas que nos pueden colaborar en este proceso. Por ejemplo, si hacemos un giro y no queremos perder y queremos que nos vuelva a ubicar el norte, bueno, también podemos hacerlo. Y también podemos ubicar algún lugar. Podemos un centro educativo que las personas estudiantes lo vimos con el espacio vivido, el espacio percibido y el espacio concebido, que es importante. Quizás
el centro educativo donde la persona estudiante se encuentra matriculada. Podemos desde ahí ubicar la vivienda del estudiantado, la comunidad del estudiantado, entre otros lugares, y nos es útil. No sé si alguna quiere compartir algún lugar, algún centro educativo donde ustedes estuvieron, donde asisten alguno de sus hijos, algún familiar, y que podamos localizarlo, que me pueden decir para eh, hacer alguna dinámica con la herramienta. Shirley, adelante. Centro educativo Los Sitios, Ok, eso es en Goicoechea, ¿verdad? Moravia. Moravia. Vamos a ver si me sirve así. Vamos a ver cómo nos va. Llegamos al lugar, ¿sí? Sí, Ok. Por ejemplo, nosotros con esta herramienta podemos establecer un marcador que ya va a ser el centro educativo y de ahí podemos establecer distancias, podemos ir a conocer la comunidad, un recorrido eh, por medio de la herramienta por la comunidad, algún negocio de la comunidad, alguna plaza de fútbol, algún lugar donde los estudiantes, sus familias vayan el fin de semana, una iglesia, un centro de reuniones, y se puede hacer ese recorrido, se puede medir distancias también. Vean que aquí tiene el panel de control de la herramienta tiene para añadir otro marcador. Por ejemplo, si yo quiero añadir otro marcador y posteriormente quiero eh, medir la distancia que hay, la ubicación exacta en coordenadas geográficas, tanto latitud como longitud, se puede hacer, y es un aprendizaje que es bastante novedoso para el estudiantado, a ellos les agrada, y aquí vamos a algo que mencionábamos antes al inicio de la presentación, que quizás la memorización de datos o utilizar solamente mapas, que a veces es quizás un poco aburrido porque es algo muy quieto, es algo que no se mueve, que se ve desde pequeñito, depende del tamaño del mapa que tengamos en el salón de clase, es algo estático, es algo pequeño que quizás los estudiantes que están más lejos de la pizarra, de donde se encuentra el mapa, se les va a hacer algo más complicado. Mientras tanto, con una aplicación, si existen eso sí las posibilidades, obviamente, para poder trabajarlas, entre ellas el acceso a Internet, que es vital, se puede trabajar y hacer distintas trabajos, ya sea de manera colaborativa o también de manera individual. Incluso si en el centro educativo hay un salón de cómputo, de informática, y se puede solicitar para utilizarlo. Bueno, ese día en la clase de geografía podemos hacer una planificación dentro de nuestro planeamiento didáctico que permita evidenciar el uso de esa herramienta, y puede ser esta herramienta o puede ser otra herramienta también que ustedes tengan familiaridad con ella y que consideren que es importante también. Entonces, sí quería compartir esto. No sé si quieren compartir algún otro centro educativo que podamos conocer y medir la distancia que hay, por ejemplo, de la escuela a los sitios a ese otro centro educativo, a ese otro lugar. Escuela La Guaria, en 3X de Turrialba. Ok, vamos a hacer un viaje a otra provincia ahora. Ok, sí llegamos.
Sí, profe. Ok, excelente. Entonces vean ahora qué tenemos y que incluso podemos medir la distancia que hay de la escuela a los sitios en Moravia, en la provincia de San José, a, a otra provincia que ahora es Cartago, a otro cantón que ahora es Turrialba, y podemos medir la distancia en línea recta que hay entre ambos puntos. Entonces podemos hacer ese recorrido. Vamos a ampliar un poquito acá la información para empezar a movernos. Bueno, vamos a añadir el primer punto, más bien que nos movimos un poquito y nos fuimos. Vamos a añadir el primer punto, va a ser este. Y ahora vamos a ir a el otro punto que también teníamos acá localizado antes. Y lo podemos guardar, por ejemplo. Podemos guardar con un nombre en específico. Esto nos va a dar la longitud que hay de un lugar a otro. Podemos hacer esto incluso con la costa costarricense para medir. Y cuando al estudiantado en el tema de las costas, que se suele ver en tercer, cuarto grado, se le habla de alguna serie de características de la regularidad de la costa. Ya tengo casi que conectar la compu, ahorita voy a hacerlo, les voy a pedir un espacio para eso, ya casi lo hago. Por ejemplo, cuando hablamos de la regularidad de la costa del Caribe costarricense, bueno, acá lo podemos ver, podemos hacer un recorrido y podemos incluso hacer una medición en línea recta de los kilómetros que hay en la costa Caribe costarricense. También luego cuando hablamos de la irregularidad de la costa del Pacífico, mostrar la irregularidad con esta aplicación. ¿Qué es esa irregularidad? ¿Por qué entendemos que es irregular? Porque hay tantos golfos, bahías, etcétera. Y podemos evidenciarlo con la aplicación, entre otras más que nos pueden ser funcionales y útiles en este trabajo de mediación pedagógica para la asignatura. Vamos a continuar. Vamos ahora con la capacidad de observación. Es un reto la capacidad de observación y el reto radica en poder desarrollar prácticas educativas transformadoras. La capacidad de observación es una habilidad fundamental para la construcción del conocimiento geográfico y su objetivo es que requiere que toda actividad de observación del entorno físico y humano sea planificada y dirigida de forma pertinente y de forma eficaz. Esto va muy relacionado con los tres momentos del espacio porque entre los distintos indicadores de la actividad se encuentra que el espacio vivido tiene una edad de la persona estudiante para poder asimilarlo de una manera determinada y eso es importante que la persona docente lo considere a la hora de desarrollar sus actividades porque no va a ser lo mismo planificar una actividad didáctica, una estrategia, algún recurso que se pueda construir para una persona estudiante de primer grado, de segundo grado, que para una persona estudiante de sexto grado que domina otros conocimientos del espacio geográfico. Entonces, eso es importante y acá que se habla de forma pertinente y eficaz, es importante resaltarlo. Preguntas de guía para el proceso de planificación en la observación en geografía. Antes en el video mencionábamos que tiene tres etapas cuando se hace una visita de campo, que es muy importante porque conocemos eh, en el momento, en el espacio, en ese lugar, algo
específico de la geografía, de ese lugar, de esa región, etcétera. Y está la planificación de esa visita. ¿Qué se va a ir a observar? ¿Cuál es el lugar? ¿Por qué? Los permisos que hay que solicitar tanto a la administración del centro educativo como a las personas encargadas legales y quienes nos van a acompañar de las personas encargadas legales en ese proceso también. Para el objetivo, ¿para qué se va a realizar la observación? ¿Qué objetivo se pretende alcanzar? Y posteriormente, ya cuando llega el día de la visita de campo, de esa observación en el campo, qué actividades se van a desarrollar durante esa observación. Y posteriormente, ese proceso de socialización que se llamaba así en el video, qué actividades se van a realizar para finalizar esa observación, cómo vamos a compartir esa información, ese producto, ese aprendizaje que se obtuvo en ese espacio. ¿Ok? Voy a hacer una pausa muy breve. La pausa es para conectar la computadora para que no se me apague. Listo. Ok, vamos a continuar con el espíritu geográfico. Este pensamiento geográfico, que también recibe el nombre de espíritu geográfico, implica pensar en el espacio. ¿Y cómo vamos a pensar en el espacio? Vamos a pensar reflexionando y elaborando explicaciones que permitan entender, descifrar, explicar los saberes previos que hemos cuestionado, que están, que se han creado, que existen. ¿Cuáles cuestionamientos? ¿Por qué existen diferentes formas del relieve, por ejemplo? Algunos cerros, algunos volcanes, por qué algunos volcanes son activos, por qué existen diferentes tipos de clima, cuáles son los elementos y los factores que determinan que existan esos diferentes tipos de clima, cómo también el clima y la forma del relieve va a ir relacionada con las actividades productivas. ¿Cómo podemos entender eso? Porque a veces cuando en Costa Rica, ahorita que estamos en un periodo y en unas 2 o 3 semanas que hemos tenido bastantes lluvias en algunos lugares, ¿por qué las lluvias afectan más algunas regiones, quizás el Pacífico, el Valle Central en un momento determinado y no tanto el Caribe? ¿A qué se debe eso? A la zona de convergencia intertropical, por ejemplo, a que eh, hay una determinada ubicación de esa zona en un momento determinado, alguna tormenta, onda tropical también, etcétera. Y también un impacto de los asentamientos humanos, porque las personas viven más en llanuras y en ríos o en algún valle y no tanto, por ejemplo, en las zonas elevadas. ¿Por qué las personas no viven tanto en zonas elevadas? ¿Cuáles razones? Bueno, a partir de ese conocimiento o espíritu geográfico, de conocer, de pensar en el espacio, podemos entenderlo, podemos interpretarlo, cuestionarlo y responder a estas preguntas y a otras más. Entonces, por eso es importante la geografía. Mientras más motivados estén las personas estudiantes, será más fácil establecer ese vínculo entre el conocimiento geográfico y la vida cotidiana. Lograr que el aprendizaje sea significativo y mejorar el aprovechamiento escolar. Por eso mencionábamos el uso de herramientas, porque es algo que está más cercano, cómo se mueve, ese acercamiento que tiene la plataforma, podernos desplazar a diferentes lugares, incluso poder ir a ver su casa, una aproximación, que cuando vean la aplicación, mire, esa es mi casa, esa es mi comunidad, ahí fui el fin de semana, eso es algo
eh, que puede despertar más motivación en la persona estudiante que quizás hacerlo con un mapa físico que podamos proyectar o que tengamos en la pizarra. Entonces es importante esa motivación para el proceso de aprendizaje. Aunado a ello, también la geografía incide en el desarrollo de actitudes para establecer mejores relaciones con las otras personas, con los seres vivos, con el medio natural, también a promover valores como la tolerancia, el respeto y el aprecio por otros y otras. También la geografía favorece desarrollar habilidades como el análisis, la síntesis, la comparación, la relación, entre otras. Y también habilidades instrumentales que requieren los individuos para desenvolver, para realizar diferentes tareas en la vida diaria, en la cotidianidad, entre ellas la búsqueda de información y la orientación. Construí un muro para que podamos responder a una pregunta generadora relacionada sobre esto, sobre el tema del espíritu geográfico. Entonces voy a mostrarlo. Ya tuvimos la tutoría anterior, la oportunidad y la experiencia de participar en un muro, eh, generando sus respuestas a estas preguntas que se habían planteado, a la pregunta que se planteó la vez anterior, y quiero otra vez que podamos anotar acá en el muro y responder a esta pregunta. El tema es el espíritu geográfico y la pregunta es de qué manera influye la motivación en el aprendizaje de la geografía. Con algún ejemplo que ustedes tengan, con algo que ustedes conozcan, ya sean de su propia experiencia de algún familiar que ustedes tengan o de alguna experiencia que ustedes recuerden cuando estaban en la escuela, en el colegio. ¿De qué manera influye la motivación en el aprendizaje de la geografía? Entonces yo voy a compartir este espacio, este enlace acá en el chat de Teams para que puedan ingresar los que tengan la posibilidad de hacerlo. Y si alguien no puede hacerlo, no puede ingresar y me quiere compartir su experiencia, pueden hacerlo también por acá, por el chat de la aplicación de Teams. Vamos a brindar unos 10, 15 minutos para poder participar en esta dinámica, leer lo que ustedes nos comenten. Recordar que para participar nos posicionamos acá abajo en la parte inferior derecha de la pantalla donde viene el más. El más se va a convertir en un lápiz. Lo voy a tocar y acá puedo poner el tema, lo que quiera responder o la idea general y acá escribo algo para responder a eso que se me está preguntando sobre la manera en que influye la motivación en el aprendizaje de la geografía. Entonces, los leo, los espero para que puedan ingresar y podamos compartir este espacio que hemos construido y que siempre son importantes para conocer alguna herramienta eh, y también para compartir la experiencia que ustedes tienen.
Vamos a dar unos minutitos más si alguien más va a participar y en un momento vamos a empezar a leer las participaciones. Que vamos a leer. Dice la primera respuesta, la primera idea, influye de manera muy importante en el aprendizaje porque despierta el interés de la persona estudiante por conocer y comprender el mundo en el que vive. Cuando una persona está motivada, aprende con más facilidad, retiene mejor la información y logra darle sentido a lo que estudia. Sí, es decir, el aprendizaje es significativo. Es importante esa motivación para aprender, para darle mayor facilidad, sentido, sentimiento también, que es importante y que no se debe dejar de lado. Una segunda respuesta dice, la motivación permite que las personas estudiantes se sientan entusiasmadas por aprender, despierten el interés por el tema a tratar e incluso que los estudiantes puedan sentirse atraídos, eliminando la idea que los estudios es una asignatura aburrida. Sí, es cierto, también existe esa idea a veces que es bonito o divertido música, eh, educación física y algunas otras, pero a veces se tiene esa idea que la asignatura de estudios sociales, como lo hemos visto, ¿no?, para la primera unidad, es una asignatura aburrida. Y bueno, el que haya motivación y que, por ejemplo, se utilicen algunos recursos tecnológicos también le van a dar otra dinámica al aprendizaje. Otra idea dice, relaciona el conocimiento con la vida cotidiana. Desarrolla actitudes de respeto y cuidado del entorno. La motivación es el motor que impulsa a la persona estudiante a explorar, analizar y comprender el espacio geográfico, transformando la geografía en una materia teórica en una experiencia viva y significativa. Otra idea más, la motivación influye de manera importante en el aprendizaje de las y los discentes,
ya que despierta el interés y la atención, así como el compromiso para aprender. Además, se produce mayor comprensión de conceptos y fortalece habilidades para un análisis crítico. Muy bien, vamos a ver si hay alguna otra participación acá en el chat. ¿No? Ok, les agradezco la participación en el muro. Siempre abrir estos espacios para que podamos trabajar en alguna otra herramienta que podemos conocer, que podemos expresar nuestro criterio, compartirlo, es importante y me gusta aprovechar estos espacios para hacerlo. Vamos a hacer una pausa activa. Son las 6:06. Vamos a hacer una pausa activa para estirarnos. Siempre que estamos en un espacio de sentados, fijos en la pantalla, en la computadora, en algún lugar, para hacer ese cambio. Vamos a estirarnos, vamos a ir a tomar agua si ocupamos ir al baño. Vamos a hacer una pausa por 4 minutos. Son las 18:07. Vamos a volver a las 6:11. Entonces yo no me voy a desconectar, yo voy a quedar acá. Nada más voy a apagar la cámara y voy a apagar el micrófono y estamos de regreso a las 6:11 en punto.
Ok, estamos de regreso. Vamos ahora a continuar con la geolocalización. ¿Qué es? Consiste en obtener la ubicación geográfica de un objeto. Y este objeto puede ser un teléfono, un automóvil o incluso una calle, un local comercial. Esto se logra mediante el uso de utilizar diferentes métodos, pero el más extendido en la actualidad es el sistema de posicionamiento global GPS, el cual funciona gracias a una red de satélites que dan cobertura a todo el planeta. Por ejemplo, algunos incluso se utilizan para aplicaciones cuando vamos manejando un vehículo, cuando ocupamos desplazarnos en algún lugar como Google Map o Waze. También esas dos aplicaciones utilizan un sistema de posicionamiento global que visualiza dónde estamos nosotros, ya sea en un vehículo o bien como personas, y al espacio que ocupamos, movilizarnos, la hora, miden la cantidad de vehículos y hacen una aproximación de cuánto puede tardar ese viaje, cuál es la mejor ruta a seguir, etcétera. Entonces, es, es importante que la persona estudiante también sepa que existen esas herramientas, cómo utilizarlas y cómo funcionan también. Vamos ahora a hablar de geografía física y humana. La geografía física es una rama que se ocupa del mundo natural, por lo que incluye mapear, estudiar formas terrestres, procesos geológicos, cómo afectan a las distintas áreas, cómo está distribuida la población, los ecosistemas, los organismos, los cuerpos de agua, cuáles problemas de clima locales y patrones climáticos existen en esa región. Específicamente de la parte natural se ocuparía la geografía física, mientras que la geografía humana se centra en cuestiones relacionadas con los seres humanos y con la actividad humana en sí. Esto implica distribución y ubicación de los distintos grupos humanos en el planeta, porque se localizan más en algunas regiones, en algunos valles, en algunas llanuras, y no tanto, por ejemplo, en las zonas desérticas o en las zonas montañosas. ¿A qué se debe eso? ¿Cuáles son las áreas más pobladas? ¿Dónde existen algunos recursos? Por ejemplo, también las redes de interacción humana a través de distancias espaciales, cómo los humanos conceptualizan el espacio en territorios y cómo crean lugares al otorgar importancia a algunas áreas. ¿Cuáles son los campos de acción de la geografía física y de la geografía humana? Para el caso de la geografía física, su objeto de estudio es el relieve, las aguas terrestres, el clima, la vegetación, la fauna, el suelo, mientras que la geografía humana tiene como objeto de estudio la distribución de la población en la superficie terrestre, las causas de la distribución, las consecuencias políticas, sociales, económicas, culturales y demográficas en relación a los recursos que existen en ese medio. Entonces vean que los campos de acción son distintos para ambas geografías, tanto para la geografía física, que se enfoca más en aspectos propios de la naturaleza, el relieve, etcétera, como la geografía humana que se enfoca más en aspectos propios de los distintos grupos humanos y cómo está su distribución en el territorio. Otro aspecto importante cuando hablamos de la didáctica en el área de la geografía está el tema del medio ambiente, de cuidar el medio ambiente y el planeta en general. ¿Por qué esto es fundamental? ¿Por qué esto es importante? Recordar que solo tenemos un planeta, recordar que los recursos naturales son limitados y que tenemos que hacer un uso racional de los mismos. Entonces, es importante que como personas, como seres humanos, como habitantes de este único planeta, lo podamos reconocer, tener presente, tomar en consideración, pero sobre todo aplicarlo. Entonces vamos a ver primero
el video para luego comentarlo y continuar con el recurso interactivo. Sociales, formas en que podemos ayudar al medio ambiente. Vamos a iniciar cada uno de nosotros desde nuestras distintas esferas de acción como personas estudiantes, niños y niñas, jóvenes y adultos. Con pequeñas acciones podemos contribuir a ayudar al medio ambiente y sobre todo reducir el impacto de las acciones humanas en él. Se pueden enumerar acciones como reducir, reutilizar y reciclar. Lo que se conoce como la puesta en práctica de las 3R es vital, ya que reduce el consumo comprando solamente lo necesario, reutiliza objetos y recicla materiales como papel, cartón, plástico, entre otros. El ahorro de energía apagando las luces cuando no se ocupen, desconectar todo equipo electrónico que no se ocupe y utilizar en la medida de las posibilidades bombillas LED y electrodomésticos eficientes energéticamente. Con el tema del transporte, es vital utilizar el más sostenible. Por ejemplo, en distancias cortas es clave caminar o utilizar la bicicleta. Aprovechamos y hacemos ejercicio o bien el transporte público y tratar de reducir el uso del automóvil. En el tema del agua, es fundamental reparar las fugas existentes, cerrar la llave cada vez que no la utilicemos para que no se desperdicie. Otra importante tarea es la participación en espacios y organizaciones comunales que fomenten la reforestación y la limpieza de los espacios públicos y las áreas naturales. Cuando salimos de compras al supermercado, pulpería, abastecedor o bien a la feria del agricultor o cualquier otro espacio comercial de la comunidad, es importante que se lleven bolsas reutilizables, no bolsas plásticas. La educación es otra tarea importante en las acciones que como seres humanos podemos llevar a cabo para contribuir a ayudar al medio ambiente, generando espacios de intercambio de ideas con amigos, familiares y compañeros de clase sobre acciones que cada uno de nosotros puede realizar para aportar en la labor. El apoyo a la agricultura sostenible, que tiene un menor impacto en el ambiente, también es una tarea positiva. Asimismo, el dejar de utilizar botellas de plástico de un solo uso, así como el plantar árboles, unirnos a grupos comunales de voluntariado, entre otras. Todas las anteriores acciones, que podrían ser individuales o bien colectivas, no son pequeñas, son importantes y sobre todo una tarea que cada uno de nosotros debe llevar a cabo para reducir el impacto que las acciones humanas generan en el planeta y están generando desafíos sin precedentes. Esto. ¿Ok? Vimos distintas recomendaciones que podemos hacer como seres humanos desde nuestro día a día en la cotidianidad y que implican, por ejemplo, el transporte público, la bicicleta, el caminar, el reciclar, el reutilizar, el, el tratar de consumir una agricultura orgánica, entre otros, también el baño, el cuidado que hay que tener con la ducha, con el tiempo que tenemos que tardar, entre otras acciones que son importantes que desde nuestro hogar tengamos presente, eh, se inculquen, se trabajen también en los centros educativos para que las personas estudiantes la puedan socializar y ejecutar en sus hogares y que el beneficio para el medio ambiente y el planeta en general sea considerable y sea importante. La formación geográfica tiene por objetivo que el estudiantado sea capaz de explicar las relaciones que existen entre los componentes naturales, sociales, culturales, económicos y políticos que hay presentes que se encuentran dentro de ese espacio geográfico. Y eso posibilita comprender cómo parte de su espacio vital
la parte geográfica, identificando y valorando la diversidad natural, social, cultural de ese entorno. Y estos saberes y estas habilidades deben conducir a que cada persona estudiante pueda participar de forma crítica y reflexiva del cuidado y conservación de ese espacio donde habita, donde vive, donde convive a diario. Y para ir cerrando, vamos a hablar ahora de algunas técnicas didácticas para la enseñanza de la geografía, específicamente del aprendizaje basado en problemas. Implica un reto para la persona docente de primer y segundo ciclos que imparte geografía, acceder a nuevas técnicas didácticas que propicien un aprendizaje que sea significativo y que acerquen al estudiantado a una geografía más dinámica, más problematizadora y que sea una geografía motivadora. Se trata de estrategias que hagan uso de las numerosas tecnologías que hay actualmente y que también faciliten trabajo colaborativo, salidas de campo, por ejemplo, y el juego. Esa es una tarea de las técnicas didácticas para enseñar geografía en el siglo XXI. Y vamos a abordar específicamente el aprendizaje basado en problemas, el ABP. Es una técnica que implica y que integra principios psicopedagógicos que van a facilitar, van a promover aprendizaje individual y trabajo colaborativo. La persona docente va a ser un mediador de ese proceso de aprendizaje para la adquisición de habilidades y de aprendizajes. ¿Cuál es el papel de la persona docente? Va a iniciar unas preguntas metacognitivas, es decir, que faciliten el aprendizaje de la persona estudiante, que fomenten ese autoaprendizaje para las personas estudiantes. Va a promover la explicación de unas primeras ideas, va a clarificar y destacar esas ideas para poder empezar a discutir, van a generarse hipótesis, van a consensuar, es decir, llegar a acuerdos, a ideas generales y van a generar a partir de eso un mapa mental. Podría ser una idea, evaluar ideas e identificar errores. Y a partir de eso va a construir la estructura del conocimiento. Ese sería el papel de la persona docente en las fases del desarrollo del aprendizaje basado en problemas. Más claro lo tenemos en la siguiente diapositiva. El aprendizaje basado en problemas es un camino que toma y deja de lado ese proceso de aprendizaje que era convencional, que era tradicional, en donde se invierte ese proceso y antes la persona docente, por ejemplo, daba una clase magistral, exponía el tema, buscaba una resolución de un problema. Mientras que con el ABP, primero va a presentarse el problema, se van a identificar una serie de necesidades de aprendizaje, se va a buscar información necesaria y se regresa al problema. Entonces vean la diferencia con el aprendizaje tradicional donde la persona docente trae la información, expone y resuelve algo. Acá sucede que hay un problema que existe, que se van a identificar necesidades de aprendizaje para ese problema, se va a buscar información para poder solucionar ese problema y se va a regresar al problema. Vean que es un camino bastante diferente al aprendizaje tradicional. En este recorrido que viven las personas estudiantes, desde el planteamiento original del problema hasta su posible solución, trabajan de manera colaborativa en pequeños grupos, por ejemplo, 4 o 5 personas estudiantes, 3, 4 o 5. Dependiendo del grupo, del contexto, la persona docente, sabedor de esa realidad, puede tomar una decisión si sería ideal en 3 o 5. Comparten esa experiencia de aprendizaje, la posibilidad de practicar y de desarrollar habilidades y de observar y reflexionar sobre actitudes, sobre valores
que en el método convencional, tradicional, expositivo, no se podía lograr o era difícil de ejecutar. La experiencia de trabajo en el grupo pequeño está orientado a la solución de ese problema. Y en estas actividades grupales, las personas estudiantes toman responsabilidades y acciones que son básicas en su proceso de formación. Es, es importante ese proceso y esa toma de decisiones que tienen las personas estudiantes de primer y segundo ciclos. Y para recapitular, ¿qué es el ABP? Es una estrategia de enseñanza y aprendizaje que tanto la adquisición de conocimientos como el desarrollo de habilidades y actitudes resulta importante. El ABP, un grupo pequeño de personas estudiantes se reúne con la facilitación de una persona profesora y analizan y resuelven un problema que ha sido seleccionado, que ha sido diseñado especialmente para el logro de ciertos objetivos de aprendizaje. Se va a elaborar un diagnóstico de sus propias necesidades de aprendizaje, se va a comprender la importancia también de trabajar colaborativamente y se van a desarrollar habilidades sobre esos temas. De esta manera llegamos al final de la presentación específicamente de la unidad 2 de el área o de la didáctica de área de la geografía, que es lo que íbamos a abarcar el día de hoy. Comparto las referencias bibliográficas de donde se obtuvo información para construir la presentación y las escucho si tienen alguna pregunta con respecto a la presentación que acabamos de visualizar. No, todo bien. Entonces vamos ahora a continuar con la actividad número 2 para hacer una lectura y escucharlos y escucharlas si tienen alguna consulta sobre esta actividad. Vamos a subir un poquito y vamos a compartir también, que esta parte no la estoy compartiendo para que la podamos visualizar. Que me confirman que estamos viendo la presentación, por favor, de la actividad 2. Buenas noches. Sí, sí, joven. Listo, muchísimas gracias. Ok, dice diseñando y aprendiendo valor porcentual 3.63 y tenemos 3 semanas aproximadamente para trabajar. La modalidad es individual y la unidad 2 es elementos didácticos en los escenarios educativos inclusivos. Entonces viene una introducción y nos pide lo siguiente. Dice, la unidad 2 le invita a considerar las variables que intervienen en una mediación pedagógica reflexiva, crítica, innovadora y con equidad, que conduzcan a aprendizajes significativos de la asignatura de estudios sociales. Para ello se le invita a diseñar 3 actividades de mediación pedagógica, en las que evidencie el desarrollo, potencialización y aprendizaje del estudiantado de educación primaria, de las competencias espaciales relacionadas con el espacio vivido, el espacio percibido y el espacio concebido. Recuerde que la mediación pedagógica es una actividad experimentada e intencionada que incluye todas las actividades, métodos y técnicas que la persona docente realiza en el contexto educativo para promover y acompañar el aprendizaje de la persona estudiante y fomentar la construcción de conocimientos y el desarrollo de habilidades. Para realizar la actividad de evaluación y aprendizaje se le invita a seguir la siguiente ruta constructiva. Elabore una portada con los siguientes datos: universidad, cátedra, asignatura, nombre de la persona estudiante, centro universitario, persona profesora, cuatrimestre y año. Visualice y analice los niveles y contenidos procedimentales y conceptuales sobre los que se debe trabajar. Esa información se brinda en los siguientes recuadros. Entonces, para el primer nivel,
Tenemos un contenido procedimental, que es reconocimiento del espacio para visualizar la relación de la sociedad y el medio en la vida cotidiana. Contenido conceptual, la geografía para mi ubicación espacial, dónde vivo con mi familia, dónde queda mi escuela, por qué tengo que cuidar mi medio familiar, natural, escolar, soy parte de un país y de un planeta. Para cuarto nivel, tenemos un contenido procedimental, reconocimiento de Costa Rica en el contexto de la geografía, sociedad y política mundial para valorar la importancia de esta temática. Contenido conceptual, somos parte de la sociedad humana y la Tierra es el lugar donde vivimos. Costa Rica como parte de una ciudadanía global. Y para sexto nivel, tenemos un contenido procedimental, análisis crítico de los desafíos contemporáneos de la sociedad costarricense para comprender las responsabilidades de los y las estudiantes. Gestión de riesgo. Es el contenido conceptual, acciones para mitigar el impacto de los eventos naturales y antrópicos en la comunidad donde habita él y la estudiante. Ahora sí, diseñe 3 actividades didácticas para la mediación pedagógica. Debe diseñar una actividad para cada uno de los contenidos presentados. Incluya para cada actividad la siguiente información. Nombre de la institución, lugar donde se ubica, nivel del estudiantado, contenido procedimental y conceptual a desarrollar, que eran los que estaban arriba. Va a tener que elegir para cada una de las actividades uno de esos contenidos. Competencias espaciales a desarrollar, según sea el caso. Espacio vivido, espacio percibido, espacio concebido. Quiere decir que cada una de las actividades didácticas, según sea la decisión de ustedes y tomando en cuenta también qué es la definición de espacio vivido, espacio percibido, espacio concebido, que vean que están muy distribuidos en el nivel también. Primer grado va con un espacio, cuarto grado con otro espacio y sexto grado con otro espacio. Que es importante que hagan esa asimilación correcta de la información. Luego, el nombre de la actividad didáctica que van a construir, duración, elecciones, materiales y o recursos que se requieren para el desarrollo de la actividad, detalle de cada una de las acciones que llevará a cabo el estudiantado durante el desarrollo de la actividad planificada, justificación evidenciando la relación de la actividad con los momentos de la conceptualización espacial, espacio vivido, espacio percibido y espacio concebido según los niveles correspondientes. Incluya en una de las actividades de mediación pedagógica alguna tecnología geoespacial, justificando la razón de su uso para ese nivel, tema y el momento de la conceptualización espacial a desarrollar. Y ya lo demás es administrativo de cómo subir la tarea, trabajos iguales, reglamento general estudiantil y la rúbrica, que es muy importante que se haga una lectura cuidadosa de la misma. Vale 63 puntos. Eso quiere decir que tiene bastantes indicadores y niveles de desempeño. Entonces, por ejemplo, vean para el primer indicador, dice, presentan actividad didáctica 1 los siguientes elementos, nombre de la institución, lugar, nivel del estudiantado y contenidos y competencias espaciales a desarrollar. Luego, otra vez, incluye para la primera actividad didáctica un nombre acorde a la competencia espacial y al nivel del estudiantado. Incluye en la actividad didáctica 1 materiales acordes al contexto de la institución educativa. Presenta para la actividad didáctica 1 cada una de las acciones que realiza el estudiantado. Vean que acá también viene la descripción de cómo deben venir esas acciones. Y es importante también que lean siempre el último, bueno, todos, pero sobre todo el indicador del excelente. Incluye en la actividad didáctica 1 su duración, según los criterios del nivel del estudiantado, competencia espacial a desarrollar y grado de dificultad de la actividad. Incluye una justificación sobre la pertinencia de la actividad didáctica 1 en relación a la competencia a desarrollar y al nivel del estudiantado. Y lo mismo lo vamos a repetir para la actividad didáctica 2. Pueden leerlo también para la actividad didáctica 3
que viene muy semejante el indicador. Y al final vemos que tenemos por acá este que sí es distinto, incluye en alguna de las actividades didácticas alguna tecnología geoespacial y justifica su uso. ¿Por qué en ese nivel? ¿Por qué con esa herramienta? ¿Y por qué es importante? Hace uso de las reglas ortográficas y digitación de texto, redacta de forma coherente, con orden y conexión clara a las ideas. Y todo eso son 63 puntos. Ahora sí, ya una vez leída la actividad, puedo escucharlas si tienen alguna consulta que podamos atender, con mucho gusto. Adelante, Marianela. Hola, buenas noches, profe. Mi Hola. pregunta sería la siguiente. Sí. Ok, em, ¿va montado en un planeamiento o simplemente seguimos así como viene colocado ahí? Por ejemplo, actividad, el nombre de la institución, todo lo que se coloca o se monta en un planeamiento didáctico. Gracias, María Elena, por la pregunta. No, no sería dentro de un planeamiento, sería desarrollarlo como viene en la instrucción, en ese paso. Vamos a ver, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a ir acá, arriba de nuevo a la primera indicación, para que lo podamos desarrollar de esa manera y no dentro de un planeamiento. Entonces, bueno, ya nosotros leímos eso, vamos a hacer nuestra portada y voy a elegir la actividad didáctica 1 y voy a empezar con sexto grado. Entonces, eh, voy a colocar actividad didáctica 1. Voy a colocar el nombre de la institución, lugar donde se ubica. Voy respondiendo todo lo que se me pide en ese orden. Algunas van a ser respuestas muy cortas, por ejemplo, el lugar donde se ubica, quizás nombre de la institución, eso va a ser en un reglón o menos, pero otras respuestas van a ser más amplias. Por ejemplo, materiales y o recursos que se requieren para desarrollar la actividad, detalle de cada una de las acciones que va a llevar a cabo la persona estudiante para poder desarrollar esa actividad planificada y la justificación. Todo eso tiene que ser mucho más amplio que un reglón, que dos reglones, incluso ojalá que fueran algunos párrafos para que quede más sólida la información y más clara para poder posteriormente aplicarla en caso de que se ejecute en otro momento y que también sea sólida las ideas expuestas para que la calificación sea también positiva. Entonces lo vamos a ir presentando así, punto y aparte, finalizada la primera actividad y voy a actividad 2 y vuelvo a hacer lo mismo, pero no lo hagamos dentro de un planeamiento, porfa. Marilena, ¿quedó claro? Sí. Sí, profe. Tengo más dudas, pero que otra compañera diga a ver si son las mismas que yo. Ok, y si no, no hay ningún problema, luego vuelve a levantar la mano. Adelante, Shirley. Buenas noches, Perfecto. profe. Buenas noches a todos. Bueno, mi pregunta era parecida a la de la compañera. Esto entonces es en prosa, hacia abajo, digamos. No se puede meter en tabla ni nada. Bueno, sería ideal en prosa y si va a colocar, digamos, si usted, no, profe, es que a mí me gusta trabajar en una tabla y ir respondiendo como por partes para ir con el indicador o el criterio. Bueno, puede hacerlo en una tabla y si lo considera oportuno y pertinente, pero no dentro de un planeamiento, sino porque un planeamiento es totalmente diferente. Lo vamos a ver incluso en la tercera unidad cuando veamos ya el planeamiento didáctico, pero por ahora no. Ahora lo vamos a hacer o en prosa o si usted considera que le va a quedar bien y va a poder construir las actividades quizás en una tabla, en un cuadro, bueno, lo puede considerar. Nada más tomar en cuenta lo que mencionábamos antes, que algunas respuestas van a ser cortas, pero que otras tienen que ser extensas para poder justificar y responder de manera adecuada al indicador. Entonces tome en cuenta eso y si quiere hacerlo dentro de un cuadro, no,
no veo problema. Ok, profe. Tengo otra pregunta. Perdón la pregunta. No hay Este, problema. entonces, todo eso va para la primera actividad, que sería para primero, si no me equivoco. Después todo eso igual para tercero. Es que no me acuerdo los grados, pero digamos, son 3 actividades y todo va así en prosa hacia abajo. Primera actividad, segunda y tercera. Así estamos. Exacto. Todas son primer grado, cuarto grado y sexto grado. Nada más no tiene que llevar un orden, por ejemplo. La actividad uno no necesariamente va a ser de primer grado, puede incluso la actividad uno hacerla de sexto grado. Lo que sí es importante que consideren es que ahora estábamos mencionando eh, los niños en el espacio vivido es para un determinado nivel, mientras que el espacio percibido y el espacio vivido tiene algunas particularidades para otro tipo de edad de la persona estudiante. Entonces, tomen en cuenta eso para que lo puedan hacer, pero no hay ningún problema si empiezan por sexto nivel con la actividad uno y luego pasan a la actividad 2 con primer nivel. Mientras toda la información concuerde, no hay ningún problema. María Elena, ¿alguna otra consulta? No sé si tenías. Ah, bueno, no, primero, Chile, ¿quedó claro? Sí. Sí, señor, me quedó claro. Muchas gracias. Ah, con muchísimo gusto. ¿Alguna otra consulta? Ok, profe, yo lo, Profe, disculpe, profe, en la actividad de esta con inicio, desarrollo y cierre o simplemente una actividad la desarrollamos, no sé, o la actividad sí, con inicio, desarrollo y cierre. Inicio, desarrollo y cierre, ok. Vamos a ver Lineamiento. para, para qué parte específicamente, para revisar en materiales, no, quizás en detalle, dice usted. Sí, podría ser. Ujú, sí, sí. Ahí, ahí en detalle de cada una de las acciones que llevará a cabo el estudiantado durante el desarrollo de la actividad y si lo puede hacer de esa manera, sí, parece que sería bastante pertinente hacerlo primeros pasos o pasos iniciales, eh, actividad y desarrollo o finalización. Ok, y la otra parte, en los cuadritos esos que están ahí arriba, que nos están dando para crear las actividades, se dejan, se ponen en el trabajo, ¿sí? Sí, debería colocarlo acá donde dice contenido procedimental y conceptual a desarrollar. Ahí va a copiar y pegar el que haya elegido para la Va- actividad uno, 2 y 3. Sí, pero el cuadrito, digamos, ese iría ahí. Sí, 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 mejor para que quede más claro así en cuadrito. Buen prosa. Ok, ok, perfecto. Listo. Y ahora sí, María Elena. no, profe, la compañera me quitó la pregunta. Era esa. Ok, no, entonces perfecto. Sí, a veces siempre es importante por eso participar a veces de las tutorías y también leer el foro de dudas porque a veces algunas consultas van muy relacionadas con la que yo tengo y entonces ahí lo aclaramos también. ¿Alguna otra consulta, chicas? Y Ok, no lleva introducción, no lleva citas, solo la referencia de lo que nos dieron o no. me preguntaron por correo interno de la plataforma en uno de los dos grupos si debía llevar citas. Bueno, no se califica esta vez la cita y la referencia, eso no se va a calificar porque no está en la tabla, pero le mencionaba y le explicaba a la compañera que lo preguntó que si la persona luego de revisar la información eh, va, va consolidando las ideas y considera importante, fundamental, colocar una cita, bueno, lo hace, no hay ningún problema. Coloca la cita y lo hace con las normas APA cuarta edición, igual luego la referencia también para
que sea de manera correcta. Pero sí puede ir citas, aunque no se van a calificar, pero si fundamenta, si es pertinente para justificar algo en el trabajo, lo puede hacer. Muchas gracias, profe. Con todo gusto. ¿Alguna Debe ir consulta? referencia a los documentos que estamos leyendo, profe. Solo si usáramos alguna cita, sería así. Exacto. Sí, solo si utiliza alguna cita. Si no, entonces iría sin referencias bibliográficas y punto. Exacto. Ok. ¿Alguna otra consulta? Profe, Profe, buenas noches. perdón. Adelante, Carolina, y luego Chirley. Ok, gracias, profe. En el caso de, bueno, ahí dice competencias especiales a desarrollar. Esa, digamos, se selecciona solo una y como que se justifica el por qué o cómo se va a hacer para desarrollar esa competencia en cada nivel. O si tienen que implementar las tres, es que eso me quedó un poquillo enredado, profe. Ok, vamos a ver. Esta parte es justificación evidenciando la relación de la actividad con... Es esa parte la que me está preguntando. No, profe, en las competencias especiales a desarrollar, que Ah, dice aquí según arriba. el, ajá, Ok. Competencias espaciales a desarrollar según sea el caso. Espacio vivido, espacio concebido, espacio percibido. Ok. Voy a ir a compartir de nuevo la presentación para hacer un ejemplo con ese tema ahora que lo vimos. Y ahora sí estoy compartiendo la presentación. Vamos a ir, creo que era la diapositiva 4 o 5. Ok. Sí estamos viendo la presentación, ¿verdad? correcto, Sí, profe. profe. Ok. Entonces, la competencia para ser adecuada tiene que tomar en cuenta esto. Espacio vivido. Vea lo que dice el espacio vivido. Es el espacio físico con el cual tiene contacto mediante su vivencia y por su movimiento en él. Es para los primeros grados. Entonces, esa competencia específica quiere decir que para primer nivel, yo necesariamente voy a desarrollar la competencia de espacio vivido, porque es la edad que tiene la persona estudiante, los primeros grados, los primeros años de primaria, y sería ideal porque no podría ir a espacio percibido ni a espacio concebido porque las personas estudiantes de primer grado no tienen todavía esas competencias. Es eso, es esa relación que yo pueda colocar el contenido procedimental y conceptual con la competencia espacial a desarrollar. Y acá voy a explicar qué es eso, qué es esa competencia. Entonces, pueden utilizar como referencia esta presentación, la videotutoría o el material de autoaprendizaje que explica qué es el espacio vivido. Es eso ahí. Ah, ok, profe. Entonces es como seleccionar una de esas de acuerdo al grado, ¿verdad? Exacto, Y luego como que explicarles un poco sobre eso. exacto. Brevemente lo menciona, por qué la eligió, cuál es la relación. Ah, ok, gracias, profe. Ah, con todo gusto. Shirley. Profe, las diapositivas, bueno, la presentación que usted presentó hoy, valga la redundancia, usted no la pone en la plataforma. Sí, puedo subirla ahora o en el transcurso de la semana en la plataforma cuando también suba la grabación de la videotutoría para que quede ahí mismo disponible y la puedan utilizar. Sí, es que es más fácil como tener la mano y que ver la tutoría, ¿verdad? Una y otra vez. Mm, sí,
De acuerdo, Shirley, sí, apenas lo tenga, lo hago y lo subo ahí para que quede en la pestaña general. Muchas Profe, yo lo gracias. haría si usted se vuelve a la diapositiva 5 y 6. ¿Sabe qué es? Que para mí es más fácil tomarle una foto acá para yo ver eso. Ujú. Sí, ahí está la 5 y ahí está la 6. La otra donde habla de los espacios percibidos y concebidos. Están ahí a la par, voy a copiarlo acá y también la captura quizás pueda ser útil por acá. Esa otra está por aquí. Y la otra está por ahí. Muchísimas gracias, profe. No, con todo gusto. Ok, damos por finalizada. ¿No hay ninguna otra pregunta? No, ok. Por mi Entonces, parte, no, profe. Muchas gracias. De Buenas mi parte noches. tampoco. Muchísimas gracias. no, más bien agradecerles a ustedes por haberse conectado, por haber sacado el ratito para acompañarnos, invitarlas a que nos puedan volver a acompañar en la tercera tutoría en unas 3, 4 semanas, creo que es. Y eh, igual, si hay alguna duda, alguna consulta, está disponible el foro de dudas, también está disponible el correo interno de la plataforma en caso de que consideren que es mejor hacer la consulta por privado. También ahí queda disponible. Les agradezco la participación, el intercambio de ideas que tuvimos y voy a detener la grabación. Ok, profe, muchas gracias. Buenas noches. Ah,